Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con Daniel Vargas, diputado del oficialismo. Don Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por habilitar este espacio, Esteban, y a todo el equipo de prensa de la Asamblea Legislativa. Y gracias también a ustedes que están pendientes de escucharnos y de poder profundizar un poquito en los temas que aquí se tratan. Don Daniel, queríamos conversar sobre el tema de la Caja. Usted es miembro de la Comisión Investigadora que ha venido analizando diversos temas de la institución, desde la parte financiera hasta el tema de médicos especialistas. También hay un proyecto de ley que se ve en plenario en este momento sobre la equiparación salarial de estos médicos. Queríamos empezar por ahí. Don Daniel, ¿qué tan viable ven ustedes desde el oficialismo este proyecto de ley de liberación nacional? Yo creo que, como digo siempre, los temas hay que verlos con una altura un poco distinta, o sea, no concentrarse en ver un árbol en particular, sino elevar la vista y poder ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de ese tema, Esteban. Y no puedo referirme, por ejemplo, a ese tema en particular del proyecto de ley de médicos especialistas sin dar un contexto. Y el contexto es que el país venía en una situación fiscal y macroeconómica muy compleja, y que a partir de la aprobación de dos proyectos fundamentales en la Asamblea Legislativa, el país ha logrado poder respirar desde el punto de vista fiscal y está alcanzando apenas niveles de sostenibilidad básicos, pero que no termina ahí y que el esfuerzo debe continuar. Y me refiero a dos leyes que son la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público. Estas dos leyes crearon un marco importantísimo para efectos de revertir de alguna forma un comportamiento de caída libre que traía el país en materia macroeconómica. Recordemos que al iniciar esta administración, un indicador particularmente importante que nos afecta a todos es el indicador de deuda país con relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Y este indicador al iniciar esta administración estaba rondando el 67%. O sea, de cada 100 colones que producíamos, 67 eran deuda o son deuda. En este momento ese indicador está un poquitito por debajo del 60%, lo cual significa que venimos haciendo las cosas bien desde el punto de vista de contención del gasto, mucho más responsablemente, y que entonces se liberan a partir de este año algunos fondos importantes, ¿verdad?, por el tema de regla fiscal. El asunto es que recién recibimos, por ejemplo, a un Fondo Monetario Internacional que tiene una visión macro de Latinoamérica, que tiene una visión macro del mundo, y que nos ubica a nosotros en términos de desempeño con relación a estos dos grupos. Y resalta que Costa Rica es un ejemplo a nivel mundial de cómo se han venido manejando las finanzas públicas. ¿Por qué creo este marco de conversación? Porque a partir de este marco entonces tenemos que ver situaciones particulares que están ocurriendo en el país. Una, el tema de la lista de espera, que sin duda alguna, Esteban, es una preocupación de toda la Asamblea, sin excepción, incluyendo por supuesto a nuestra fracción oficialista que está al pendiente y que sabe que ese tema tiene que entrarse a resolver de alguna forma, pero la solución, y debo decirlo aquí, no lo vemos o no la vemos a través de la aprobación del proyecto que equipara el salario de los médicos especialistas con el salario global. ¿Por qué no? Porque inclusive médicos que han estado en audiencia en la Asamblea, en la Comisión de la Caja, han expresado que les gustaría que ese proyecto pasara no porque resuelve el problema, sino para demostrar que no es un tema salarial lo que resuelve el problema, que es un tema de inopia de especialistas de muchísimos años. Estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa si no logramos esa equiparación? ¿Cuántos médicos más van a renunciar a la institución agravando la crisis que ya se tiene? Bueno, recordemos que también no es decir, la ley no pasa y no hacer nada. O sea, la Caja la semana anterior aprobó en su junta directiva un ajuste del 40% para los médicos especialistas. Tampoco es una cifra menor, ni mucho menos. Es un 40% del salario, tratando de llevarlos entonces a un nivel que permita mayor estabilidad de los médicos en este momento, de los médicos especialistas. Pero eso no significa que tenga que modificarse la ley que está funcionando bien para efectos de poderlo hacer. Eso se está impulsando a través de lo que se conoce un ajuste técnico que las instituciones pueden hacer con cierto tipo de personal. Entonces, aprobado por la Junta Directiva, lo que corresponde entonces es acercarse a los gremios, a los sindicatos, a conversar con los médicos especialistas para tratar de hacerles caer en cuenta que esto es una solución
muy importante para su situación, pero que no pone en riesgo lo que ha venido funcionando bien durante varios años en el país. Y digo no pone en riesgo porque yo no, en lo personal, no encontraría ninguna razón, Esteban, para aplicar una medida a través de ley, por ejemplo, para resolverle una situación de salario global a los médicos especialistas y no hacérselo para los médicos generales, y no hacerlo para las enfermeras, y no hacerlo para los asistentes de pacientes. Bueno, entonces aquí hay un problema con la ley marco empleo público. Vamos a ver, no hay un problema, hay una situación, y una situación que se discutió ampliamente durante la aprobación de la ley de empleo público. Y la Asamblea Legislativa toma la decisión de dar un paso adelante en la aprobación de la ley de empleo público porque sabe que la situación país era insostenible en ese momento y que teníamos que introducir medidas importantes, fuertes y de dolor que permitieran entonces impedir ese descenso en la calificación mundial que tenía nuestro país como el que teníamos en ese momento. La ley de empleo público es una necesidad país y está dando frutos. El tema es que no podemos comenzar a minar y a fisurar la ley de empleo público porque hay justificaciones en todas las instituciones para comenzar a sacar gente que puedan considerar vital, ¿verdad? Igual están los policías. Dígame que la vida de los costarricenses no depende de los policías, depende de los policías. Igual están los maestros, que tanto hemos criticado nosotros de la educación, o se ha criticado en la Asamblea de la Educación, que forman vidas, que depende también de la educación que reciban los chicos para escoger un camino u otro en la vida. Igual están los bomberos, está tanta gente que determina nuestro bienestar en la sociedad, que sería un paso muy arriesgado y me parece poco prudente el hecho de fisurar la ley de empleo público para resolver un problema que puede ser atendido a través de otro mecanismo como es el que está empleando la Caja en este momento para poderlo hacer. Usted nos hablaba ahora del tema de la inopia. Es un tema que va de la mano con el SENDEIS y la formación de los especialistas. ¿Cuánto no se ha dejado de formar o muy pocos cupos se han abierto para esa formación de especialistas dentro de la misma institución? Tema álgido, muy álgido, Esteban, en este país y que no es de reciente data. De hecho, el doctor Chamorro, en su exposición de la semana pasada, hablaba ya de advertencias que se daban alrededor de 2007, 2009, no recuerdo exactamente el año, pero ese problema viene muchos años atrás inclusive. Aquí estamos en una situación donde grupos particulares están determinando si se forman o no se forman especialistas. Y a veces esos grupos actúan, y debo decirlo, a su propia conveniencia. No conviene para especialistas calificados que tienen poca competencia formar competencia, porque ellos no solamente dan consulta en la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que se van al mercado a ofrecer su consulta privada. Entonces, si usted tiene la posibilidad de limitar la competencia, lo va a hacer, y eso es lo que ha venido ocurriendo. El SENDEIS no podría hacer mucho más que poder hacer toda la programación de formación de especialistas en función de los cupos que están dispuestos a aceptar los médicos especialistas actuales para ir formando personas a futuro. Y entonces lo que ha venido ocurriendo es que hay una necesidad de ir formando entre 500 y 600 especialistas al año y nuestra realidad es que venimos formando alrededor de 200. Por eso, en el ranking OCDE, por ejemplo, nuestro país está en la mitad más o menos del promedio de los países OCDE en términos de densidad de especialistas en el país. Eso, ¿a qué me refiero? Creo que el dato era 1.1 especialistas por cada, no recuerdo el dato, creo que son por cada 10.000 personas o por cada 5.000 habitantes. Mientras que la OCDE estaba en 2.3 médicos especialistas por cada 5.000 o cada 10.000 habitantes. Aterrizando más el dato. Eso hace que se incremente la lista de espera, al final de cuentas. Absolutamente, porque vamos a ver, nosotros resolvemos un tema, o podríamos resolver un tema de acceso a través de los EVAIS a la salud de la gente, pero cada vez que se abre esa oferta de EVAIS, por ejemplo, estamos ante una situación que los médicos que están atendiendo en EVAIS refieren a médicos especialistas. Y tenemos, don Daniel, otro problema serio, la sobresaturación que tienen los hospitales.
Absolutamente. Hay hospitales que tienen una saturación de más de un 100%. Claro, y tenemos médicos generales en este momento atendiendo situaciones que deberían ser atendidas por médicos especialistas, sin poca posibilidad de poder resolver. Entonces, la caja es un problema complejo que tenemos que atender de manera responsable, abriendo el abanico de situaciones y abriendo el abanico de posibilidades. Pero no es a través de la aprobación de una ley o no es a través de otra ley que está presentada por el señor Izquierdo, que dice que la caja hay que excluirla de la ley de empleo público, que vamos a resolver un problema tan complejo como es el acceso a la salud de los costarricenses. Don Daniel, lamentablemente el tiempo nos gana, pero vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante como es la caja. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Esteban. Muchas gracias también a todos los que están pendientes. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.